Nos comunicamos con Fran Casas, especialista en temas de seguridad. Fran, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted, como siempre. Bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todo el público de Nativa, a las órdenes. Fran, ¿cuál es el perfil que debería tener un nuevo ministro del Interior en el marco de la complejísima situación de inseguridad ciudadana que atraviesa el país? Bueno, las funciones del Ministerio del Interior y que recaen bajo el liderazgo del ministro son bastante amplias, pero yo lo podría resumir en que se requiere una persona que tenga la suficiente capacidad y liderazgo para hacer o ejecutar la rectoría en materia de política de seguridad ciudadana. Esta función de rectoría implica, entre otras cosas, ¿no?, ser la persona que pueda articular, pero también alinear a las diferentes instituciones que tienen que responder porque tienen responsabilidades funcionales y normativas en materia de seguridad ciudadana. Eso implica que no solo tiene que ser un gestor o líder de, por ejemplo, el cuerpo policial, que es algo que el ministro anterior, Vicente Romero, me parece que lo ha hecho bastante bien en el marco de la policía, pero fue ausente con respecto a alinear y liderar, por ejemplo, al trabajo y la responsabilidad que tienen que hacer instituciones como la SUCAME, que tiene que controlar el tema de armas, municiones y explosivos, o a los propios alcaldes que, digamos, que cada vez que solicitaban estado de emergencia, él básicamente era plausible atenderlos, ¿no? O a otras instituciones, insisto, que tienen responsabilidad, migraciones, entre otros, ¿no? Entonces necesitamos a un gestor público, obviamente especialista en temas de seguridad, pero que no solo se aboque a la gestión de la policía, a la gestión policial, sino que vea el panorama mucho más amplio, mucho más multisectorial, ¿no? Evidentemente no lo va a hacer solo, tiene que hacerlo con un equipo de trabajo que acompañe justamente esa capacidad, insisto, de alinear, ¿no? Las instituciones tienen que alinearse, salirse de su casillero institucional y ver todo el panorama de manera estratégica. Pero para eso requerimos ese nivel de liderazgo y de conocimiento, ¿no? Fran, ese liderazgo y ese conocimiento lo tiene un general de la policía con experiencia operativa y experiencia en el sector, o lo tiene un especialista que viene desde el área civil y que ha trabajado también el tema desde una perspectiva más criminológica. Mira, digamos que cualquier profesional puede, si tiene esa capacidad y la experiencia sobre todo, podrá desarrollarlo, ¿no? Evidentemente, un policía pues no necesariamente ha recibido entrenamiento para ello, ¿no? Salvo que este profesional de las fuerzas del orden haya pasado por otro tipo de carreras profesionales y además cuente con experiencia en el sector público, ¿no? Trabajando y coordinando y articulando con profesionales, con funcionarios públicos, con funcionarios civiles, entre otros, ¿no? Lo cierto es que lo que requerimos es este nivel de expertise. No es un expertise que tampoco uno lo pueda encontrar de la noche a la mañana, es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, me parece que sí lo hay, ¿no? Pero hacia eso tenemos que orientarnos, ¿no? Y yo le añadiría, si quieres, un elemento adicional, algo que no solamente le ha faltado al anterior ministro, sino en general al gobierno, ¿no? Esa autocrítica que a veces es sana tenerlo para no cometer los mismos errores, ¿no? Me parece a mí que el fracaso anterior no es necesariamente por ejecutar y cometer errores, ¿no? De hecho, el camino al éxito está lleno de errores. El problema es insistir en los errores, aun cuando ya se ha evidenciado, ya se ha mencionado, ya se ha dicho, ¿no? Entonces sí necesitamos también una persona que, si observa que están, digamos, muchas acciones como las declaratorias de emergencia no están resultando, pues sería torpe, ¿no? Y también contradictorio que se continúe impulsando ese tipo de medidas, ¿no? Hasta el día de ayer, muchos ministros, incluido el ministro del Interior, digamos, de entonces, pues decían que los estados de emergencia estaban funcionando e iban a mantener digamos, esa política, digamos así, o esas acciones, ¿no? La pregunta es, ¿el actual gobierno está pensando en plantear o poder convocar a un ministro del Interior que continúe con las políticas del estado de emergencia? Me parece que sería un error, ¿no? Pero insisto, la capacidad de alinear, de liderar a todas las instituciones que tienen que participar, incluido también a la organización civil, a los ciudadanos en general organizados,
es necesario para poder salir de este problema. Y sobre esa base, obviamente, va a tener que priorizar. No es imposible que el nuevo ministro, pues, tenga que resolver todos los problemas o todos los problemas asociados a los delitos, ¿no? Se va a priorizar seguramente pensando o a partir de la extorsión, seguramente a partir de los delitos patrimoniales, a partir de los homicidios, y con eso debería plantear también una agenda muy concreta, que es lo segundo importante, ¿no? Para saber qué es lo que nos espera en los próximos 100 o 200 o 300 días, pero con metas e indicadores claros, que es algo que también, digamos, estuvo ausente en la gestión pasada, ¿no? Básicamente se planteaban acciones, pero nunca nos planteaban hacia qué norte nos estaba dirigiendo. Ahora, Frank, ¿por qué el Ministerio del Interior es un ministerio tan difícil de gobernar, tan difícil de domar? Hemos conversado varias veces con exministros y todos tenían la sensación que es un ministerio primero muy grande, pero al mismo tiempo donde no siempre, pese a que se trataba de la Policía Nacional, que es una institución que tiene una autoridad vertical, donde no siempre se cumplían las órdenes sin murmuraciones. Es decir, que era muy difícil y muy complejo gobernar ese ministerio en esos términos. ¿Te calza lo que te digo? Sí, sí, de acuerdo. Digamos, es un ministerio muy complejo. En general, la organización pública es bastante compleja y no es que porque existan las normas automáticamente uno lo va a cumplir y esperar que lo cumpla, ¿no? Hay bastante resistencia. Hay diversos tipos de problemas, ¿no? Digamos, desde los más, digamos, neurálgicos, que tiene que ver, el Ministerio del Interior es un ministerio que no solo tiene que concentrarse en la seguridad ciudadana, sino también en el orden público, el orden interno, que es otro tipo de función también compleja y que amerita, por ejemplo, la preparación de la fuerza pública justamente para poder controlar muchas veces disturbios o protestas sociales. Y tú tienes solamente un único cuerpo policial que tiene que atender ambas grandes responsabilidades. Por otro lado, tienes muchas limitaciones de capacidad, no solo de recursos presupuestarios, que finalmente es, digamos, el último gran problema, ¿no? Sino, por ejemplo, tienes muy poca información, hay muy poco trabajo avanzado en materia de gestión de información que te permita justamente tener el panorama claro y tomar decisiones sobre la base de evidencia. Y en tercer lugar, también tienes varios problemas asociados con el pago de personal, y no qué decir de los problemas endémicos de la corrupción, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es un elefante muy complejo, ¿no? Y por eso es que se requiere un perfil pero tan, digamos, profesional, pero también tan especializado, ¿no? Que quizás es más difícil encontrar que podremos comparar en otros ministerios que requieres un perfil técnico mucho más concreto, ¿no? Acá necesitas un perfil mucho más robusto, tanto en términos políticos, en términos técnicos y en términos de liderazgo. Seguro. Ahora, Fran, el próximo ministro del Interior, ya hablando en términos más políticos, tendrá la responsabilidad de pedirle a la policía o exigirle a la policía la captura de Vladimir Cerrón. Eso le genera a ese ministro del Interior un conflicto con un área del Congreso que evidentemente está con un cuchillo en la boca frente al tema de proteger a Vladimir Cerrón. ¿Qué piensas de esto? Bueno, ahí creo que incorporamos un nuevo elemento, ¿no? El elemento ético. El ministro del Interior que llegue, ¿no? Tiene que servir a la patria, no intereses políticos. Y su trabajo tiene que ser capturar a todas aquellas personas que se encuentran o requisitoriadas o buscadas por la justicia, entre ellos el señor Cerrón. Su trabajo tiene que ser encontrarlo, capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales, ¿no? Si a alguien le plantea una cosa diferente por cálculos políticos, básicamente tenemos un ministro ya, digamos, manipulable, ¿no? Entonces, eso es lo que no necesitamos para el Perú. Bueno, eso está claro, Fran. Eso es lo que no necesitamos para nuestro país. ¿Es posible, desde tu análisis, Fran, que Vicente Romero haya hecho cosas en materia de trabajo policial silenciosas que puedan madurar en 1 o 2 años? ¿O en general te parece que lo que Romero ha hecho en el país en materia de seguridad ciudadana al frente del Ministerio del Interior será una obra fácilmente olvidable? Mira, lo que yo recuerdo y que más bien me llamaba la atención de por qué el ministro no lo
digamos, si lo estaban haciendo, ¿por qué no lo vendían, no lo comunicaban? Era, por ejemplo, un trabajo muy interesante con jóvenes, niños y adolescentes en articulación con las municipalidades, justamente para trabajar sobre la base de los factores de riesgo hacia la criminalidad, ¿no? Que es justamente estas carreras criminales que empiezan desde muy pequeños, ¿no? Entonces se estaba formulando un trabajo muy interesante en Lima y en algunas ciudades de la costa norte del país, trabajando justamente en programas que pudieran darle cierto nivel de actividad a estos menores que se encontraban en zonas o digamos, en condiciones de vulnerabilidad. Eso es uno, ¿no? Lo segundo es, sé que estaban empezando a hacer un reforzamiento de la capacidad logística de la Policía Nacional, sobre todo a través de mejoramiento de los centros de formación, así como también de la adquisición y reflote de los patrulleros, ¿no? Porque sabíamos que había una escasez de patrulleros, que muchos se encontraban inoperativos y muchos ya estaban en chatarreo, ¿no? O para el chatarreo. Se estaba iniciando eso también me pareció muy importante, porque lo estaban trabajando con los alcaldes, ¿no? Que les estaban facilitando muchas veces recursos para hacer una adquisición mucho más rápida que lo que a veces se puede demorar el mismo Ministerio del Interior, ¿no? Y por último, estaban empezando a trabajar en la articulación de los sistemas de información y de las bases de datos de todas las unidades de la Policía Nacional para contar con información mucho más seria y objetiva respecto a la situación de la Policía Nacional de Perú, en tanto en términos de incapacidad logística, pero también de recursos humanos, entre otros puntos. Entonces sí habían elementos que me parece que son importantes, no es que todo lo que se ha hecho se haya hecho mal. Creo que más bien el problema ha sido de comunicación política, no sé por qué no lo han querido divulgar y más bien se han concentrado en elementos que más bien han restado al ministro y le han restado credibilidad, ¿no? Insistir con los estados de emergencia o gobernar la seguridad a través de normas, que son documentos de gabinete. Claro. Muy bien. Frank, te agradecemos mucho la mirada, el análisis que has hecho. Gracias por ayudarnos a entender entonces qué debemos esperar desde tu perspectiva del nuevo ministro del Interior y qué nuevos hitos o ítems debería trabajar el nuevo responsable de esta cartera. Muchísimas gracias, Frank.